yo sé que hemos tenido varios conversatorios, pero este en particular fue uno muy orgánico. Sucedieron cosas con las que se van a sentir identificados, pues porque fue bien orgánico. Somos personas, yo soy humana, y este conversatorio, este evento me dio la oportunidad de salir como soy, en mi estado natural. La pasé súper, pasé dos pequeños sustos, pasaron cosas inesperadas, muchas interrupciones sin planificar. Pero, de hecho, en mi teléfono, no sé qué pasó con mi teléfono, que le dio con sonar a cada cierta cantidad de minutos. No tenía ninguna alarma activa, pero estaba sonando a la autora en su estado natural. Porque pues lo único que se ve en este tipo de eventos es el libro ya terminado, una historia de éxito, la sonrisa, la fotografía, estamos todos felices, pero nadie ve los contratiempos ni las reacciones de esa autora ante contratiempos inesperados. Así que me descompuse, me volví a componer. Lo que sí fue un evento inolvidable. Y quizás le demos un descanso a las presentaciones del libro, porque yo debo superar esta pérdida, y cada vez que me enfrento a tener que hablar sobre la construcción de la obra, que fue un evento muy feliz, pues inevitablemente hay que desembocar en la presentación que hubo que cancelar, porque surgió el conflicto de calendario provocado por la muerte del artista objeto de la obra, cuyo velorio coincidió con el día y la hora cuando se suponía que la presentación diera lugar. Son cosas insólitas que le pasan a algunos seres humanos más que a otros, y pues debo superarlo, debo tomarme un espacio y un breve receso de seguir con las presentaciones y los conversatorios, debo decir, que toquen el tema del libro, y confío que distanciarme un poco por un momento me va a ayudar a poder superarlo y a poder retomar la escritura pronto, bien pronto. No garantizo que vuelva a escribir sobre el tema, pero si eso se me da, pues eso será. Gracias por su apoyo y gracias por acompañarme. Disfruté mucho el conversatorio, los comentarios, las preguntas, y muchas gracias a la familia de Jimmy por estar conmigo ahí mano a mano de lujo. No me merezco tanto. Gracias. Que disfruten mucho. Buenas tardes y muchos saludos. Les habla Rosimar Peña, historiadora de la Asociación de Graduadas de la UPR. Me han encomendado la moderación del conversatorio de hoy con Bella Martínez sobre su libro Un conguero para la historia, las memorias de Jimmy Morales. Es un privilegio que me hayan hecho esta encomienda y espero que juntas disfrutemos de la actividad. Pero antes de dar comienzo con el conversatorio, nuestra presidenta Ilsa López les dará la bienvenida oficial. Muchas gracias, Rosimar. Pues buenas tardes. Me place saludarlas a todas esta tarde, y mayor alegría me ha dado el hecho de que cerramos este año fiscal con la presentación del libro Un conguero para la historia, una obra escrita por nuestra presidenta electa, Bella Martínez.
La acompaña esta tarde a la historiadora de la asociación, que es Rosimar Peña, quien va a moderar el evento. Este conversatorio se había pospuesto por el fallecimiento repentino del objeto de esta obra, nuestro querido conguero Jimmy Morales, a quien la mayoría de nosotros tuvimos el placer de conocer. Hoy nos reunimos para hacer esta presentación una realidad. Sabemos que Jimmy nos estará escuchando desde el cielo. Guardemos un minuto de silencio para honrar su memoria, pero esta vez lo vamos a hacer un poquito distinto. Pensamos subir un video donde nuestro compañero Jimmy Morales tocaba las congas, y de esta manera vamos a honrar ese minuto en honor a quien fuera en vida Jimmy Morales. Bella, adelante. Bien, que descanse en paz el compañero Jimmy Morales. Sin más dilación, le cedo la palabra a nuestra moderadora, Rosimar Peña. Rosimar. Gracias, Ilsa. Bueno, les voy a hablar un poquito de Bella Martínez, a quien todas ustedes ya conocen, pero quizás no conocen algunos datos que voy a mencionar. Bella Martínez es profesora de matemáticas retirada de la Universidad de North Dakota. Estudió en la Universidad de Puerto Rico y en Central Michigan University. Es la autora de 4 libros: Insurrecta, La adopción, Esquizofrénica y Un conguero para la historia. Publicó la traducción al inglés de Un conguero para la historia bajo el título E congueros conguero. Colaboró con la traducción del libro Ray Barreto, Giant Force, de la autoría de Robert Telles. Además de educadora y escritora, Bella perteneció a la Fuerza Aérea. Le encanta cocinar y le apasionan la música y el baile, especialmente la salsa, y es la presidenta electa de nuestra asociación de graduadas de la UPR, y entrará en el cargo en el 2022. Bella estará hoy hablándonos sobre su publicación más reciente, Un conguero para la historia, las memorias de Jimmy Morales. Dicho sea de paso, como bien mencionó Ilsa, este conversatorio se supone que se hubiese llevado a cabo en marzo, pero se pospuso por el inesperado fallecimiento de Jimmy. Bienvenida a tu casa, Bella.
Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí una vez más, aunque con un poquito de retraso. Y añadiendo, ¿verdad?, lo que acaba de decir Rosimar, el día que esta presentación estaba pautada fue el mismo sábado en que Jimmy estuvo de cuerpo presente en la funeraria esa semana anterior y él me había estado acordando que teníamos ese compromiso, me llamó varias veces, estaba bien ansioso porque llegara el día y desafortunadamente pues no pudo llegar. Pues mi primera pregunta iba en esta línea, ¿verdad? De que dedicaste cientos de horas escribiendo las memorias de Jimmy Morales, a quien admiras y con quien tenías pensado llevar a cabo varias entrevistas, porque esta no era la única, pero, ¿verdad? Siempre trataban de asistir juntos a los compromisos relacionados al libro. Y pues quería preguntarte de qué ya tenían planificado y que no se pudo llevar a cabo, ¿verdad? Por lo que ocurrió ese 16 de marzo. Pues dentro de las actividades que no se pudieron llevar a cabo, todas quedaron canceladas. Yo las cancelé y como que no me sentía en ánimo de posponerlas. Yo creo que pues el jueves hubo una que se dio en el espacio de Guy Castrillo. Él es profesor de la Universidad de Berkeley en Boston y pues habló un poquito sobre el libro y se rompió un poco el hielo luego de esa interrupción. Y esa presentación se dio más o menos, pues porque no era la presentación del libro como tal, sino que él iba a hablar con varios autores sobre obras que tenían que ver con música o obras que la academia las está mirando como referentes para pues poder seguir y poder preservar el legado de la música latina. Pero de todo lo que se canceló, porque pues se canceló, esta es la primera presentación que estoy dando sobre el libro de Jimmy Morales. Después que todo eso se canceló, no te puedo decir que fue que las reprogramamos o que cambiamos la fecha. Yo sentí pues cancelarla porque no es lo mismo presentar un libro que yo escribí, redacté, construí con mucha ilusión para hablar sobre un artista que aún estaba entre nosotros. O sea, yo no me preparé para tener que presentar un libro sobre alguien que ya no estaba con nosotros. Así que pues esta es la primera presentación. Todas esas presentaciones que cancelamos, mis disculpas porque aunque fueran virtuales, como que no me sentí en ánimo, yo como que quedé paralizada. Así que pues lo cancelamos todo. Entiendo. Y antes de comenzar a hablar del libro en detalle, ¿tienes planificado escribir otro libro de memorias? Pues mira, me han hecho varios acercamientos, ¿Sí? pero en este momento como que no encuentro, discúlpame un segundo. Ronald, apaga esa cosa. Bella, estabas todavía el audio. Que viva la tecnología. Sí. Eso pasa en las mejores Sí. ocasiones, así que. Sí, no hay problema. Bueno, pues para las que no habían escuchado el command voice de la militar, ahí estuvo. Bueno, yo lo mencioné que estuvo en la Fuerza Aérea, así es que pues ya estaban advertidas. Estaban advertidas. Así se marchaba la tropa. Hacía días que no practicaba. ¿Por dónde iba? Pues me han hecho varios acercamientos. No,
como que quedé paralizada luego de lo que sucedió con Jimmy. Entonces, a las personas que se me habían acercado, pues yo le había dicho, hablamos en verano, porque ya yo estaba envuelta en otros proyectos y yo había calculado que para verano esos proyectos iban a estar a punto de terminarse o ya terminado. Pues porque el que escribe sabe que usualmente uno más o menos tiene un estimado. Pero con la muerte de Jimmy, como mencionaba, pues quedé como paralizada. Entonces, el proyecto que ya tengo en marcha, ese proyecto está retrasado. Incluso le dije al artista que si le pregunté que si él tenía su testamento listo, toda su testamento, su seguro de vida, que pusiera todos sus papeles en orden. Y él me dijo, yo no soy supersticioso. Y yo le dije, no es que sea supersticioso, es que es algo que puede suceder. Y esto es una tragedia que no planificamos y para la que no nos preparamos, que debería darnos una lección de vida. Entonces, pues estoy retrasada con ese proyecto, pero el proyecto que acabamos de lanzar recientemente, yo como editora y Ronald como traductor, pues fue el libro de Rey Barreto, Giant Force. Ese sí que lo pudimos terminar más o menos a tiempo. Pero en cuanto a publicar otra memoria, pues estoy construyendo una biografía ahora mismo de un artista y estoy cumpliendo con un compromiso que tenía. No es algo que hubiese querido hacer, porque en el momento en el que Jimmy se fue, yo quise determinar que no iba a volver a escribir otra memoria, otra biografía, que yo no iba a volver a hacer eso, porque yo establecí una complicidad, un lazo, un vínculo con ese artista, y al ese artista irse sin despedirse prácticamente, pues yo quedé paralizada, vamos, por decirlo de alguna manera. He podido reponerme y he podido levantarme y ahora mismo estoy construyendo la obra porque tenía un compromiso y porque más o menos como la crónica se me da bien, puedo redactar memorias y biografías con facilidad. Pues eso me ha ayudado, como diría Ana Delgado, las artes para sanarte. Pues la escritura me ha ayudado a procesar eso. Pero todavía, para contestarte la pregunta ahí directamente, pues no sé. Quisiera volver a escribirlo, pero tengo sentimientos encontrados, como que no quisiera volver a pasar con eso y tengo terror, tengo miedo a volverme a pegar a alguien, porque es inevitable apegarse al artista objeto de la obra, porque son cientos de horas de conversaciones, uno descubre muchas cosas que la gente no sabe, los lectores no saben tampoco, porque no llegan esos eventos, algunos no llegan a las páginas del libro. Es una relación profundamente íntima, entonces a mí se me hace bien difícil como que recuperarme de eso y no pensar, ¿y si ocurre otra vez? Wow, pues definitivamente eso te afectó mucho. Pero entonces, ahora hablando y entrando en el libro, ¿cómo fue que se dio eso de tú escribir las memorias de Jimmy Morales? ¿Cómo surgió esa oportunidad y ese interés? Pues a mí me interesa bastante y pues
a mí me apasiona la salsa, la gente que me conoce lo sabe, me encanta bailar. Me atrae mucho el sonido de la conga porque es parte fundamental de la acción de bailar y de esa expresión corporal. El sonido de la conga primero pasa por el corazón y te hace latir y te hace fluir la sangre antes de que se pueda manifestar en los pies. Entonces, pues cuando empecé a bailar, que yo empiezo a mirar quién es el conguero de los temas que yo escuchaba para ir identificando el sonido de la conga y aprender a bailar, pues había un denominador común. Jimmy fue un conguero de estudio de grabación de primer nivel. Él fue un conguero que fue contratado por muchos artistas. Él fue contratado, pues prácticamente en aquel momento había casas disqueras de diferentes categorías. Jimmy fue conguero a quienes yo les llamo los genios de TH, porque pues ellos fueron los responsables de salvar la salsa en un momento en que ese sonido musical estaba moribundo, donde había muchas letras, mucha lírica que se podía considerar de agresión, de maltrato, que se decía que se había visualizado a la mujer como un objeto sexual, que entonces en aquel momento la salsa toma un giro a lo que algunas personas eh, catalogan como salsa monga, su etiqueta legal y correcta es la salsa romántica. Entonces la lírica comienza a tratar de enamorar a la mujer, tratarla como un ser más delicado. Irónicamente, la lírica más erótica, porque de ahí nace la salsa erótica, las letras más eróticas fueron escritas por mujeres, eh, siendo Gloria González y Mimi Barra de las exponentes más eróticas que hay en lo que se llamó la salsa erótica. Entonces, Jimmy fue el conguero oficial de TH. Esa fue la gente que grabó a Eddie Santiago, bueno, a los reyes de la salsa romántica. Pues yo en momentos dados, si el maestro de baile me decía, escucha X música o escucha X artista, creo que la primera persona a quien me mandó a escuchar el primer maestro fue a Gilberto Santa Rosa, y pues ya para ese momento, porque ya estamos hablando de los 90, ya Jimmy estaba como conguero oficial de Gilberto Santa Rosa a tiempo completo. Y entonces de ahí en adelante, yo enfocándome en quién era el percusionista a cargo de la conga en esas producciones, me doy cuenta que el nombre se repite a través de todos esos temas. Y entonces lo comencé a seguir. Claro que yo no lo conocía más allá de verlo en tarima, ejecutando en las tumbadoras, porque pues una cosa es saber quién es un artista y otra cosa es conocerlo. Luego, años más tarde, lo conocí por casualidad en un lugar que se llama El Coabey, en Puerto Nuevo, de un gestor cultural de nombre Genio Acosta e Iris Rosario, su esposa. Entonces, pues allí los jueves había una actividad que se llamaba los jueves de descarga, y José Lugo era, como se dice en Puerto Rico, el cabecilla de aquella descarga. La descarga no era otra cosa que todos los músicos allí reunidos tocando
tema libre. Podían tocar una salsa, podían tocar guaguancó, chacha, todos nuestros ritmos afroantillanos. Casi siempre enfocados en la salsa. Se tocaba bastante de la rumba cubana, son montuno, chacha. Entonces, pues nosotros tomamos por hábito estar allí los jueves, los seguidores de la música, de la salsa. Entonces, casi siempre que yo no estaba de viaje, porque yo pues por mi trabajo viajaba bastante, o que mi compañera de crimen en aquellos jueves que íbamos al Coabey, Carmencita DJ, que ella es una DJ de salsa, pues si ella no estaba viajando, ni yo tampoco, pues nos acompañábamos. Casi siempre ella era mi conductora designada. Entonces ella me buscaba en casa, porque a veces yo le decía, ay, no tengo ánimo, ¿no? Entonces ella pues como decía, dale, yo te busco. Entonces con el yo te busco, pues está bien, no me tenía que preocupar de mucho, fuera de estar lista y pues así las cosas. Uno de esos muchos jueves, pues José Lugo, que fue pianista de Gilberto Santa Rosa por un momento dado, fundador de la orquesta Guasabara Combo, un genio de la música, reglista, pues él me presenta a Jimmy y me dice, te presento a Jimmy Morales, conguero de Santa Rosa, y yo le dije en aquel momento, o sea, yo lo miré, yo le dije, no, yo sé quién es Jimmy. Entonces ahí le digo, bueno, por fin le puedo asociar una cara, un rostro a las manos que yo llevo siguiendo hace años. Así que se podrán imaginar la mirada que él me dio, porque pues él no entendió, él me miró como si yo fuera un unicornio. Entonces, Bella, permíteme ahora, antes de que siga, porque está súper interesante, pero tengo que pausar aquí para dos cositas. Y número uno es pedirle a Rosemary, bendito que se nos pasó, que ella tenía la invocación. Y pues le quiero dar espacio a Rosemary ya mismo para la invocación. También quisiera reconocer la presencia de la directora ejecutiva de AIPE, que es la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, la señora Ana Delgado, que está por ahí. Y también quisiera reconocer la presencia de alguien que acaba de entrar, es el doctor Ángel Luis Ortiz, que tú lo conoces muy bien, Bella. Está con nosotros, nos está acompañando. Pues bienvenidos Ángel y Ana. Ok, bienvenido. Rosemary. Pues la invocación, Rosemary, para poder seguir, que los relatos de Bella están súper interesantes, pero se nos quedó esa partecita, así que le quiero dar el espacio a Rose. Adelante, Rose. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Pues le pedimos al Todopoderoso a través del Salmo 19 que nos acompañe, ¿verdad? En esta tarde de hoy. Y el responsorial dice así: los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Pues muchas gracias, Rosemary, por esa invocación hermosa. Y pues le damos el espacio a Bella para que continúe contestando la pregunta de cómo fue que se dio esa oportunidad de escribir las memorias. Estabas diciendo que por fin lo conociste personalmente. Sí, por fin. Entonces, pues de ahí en adelante, pues como que nos comenzamos a corresponder de vez en cuando, pues, pero mi vida laboral continuaba, era bien complicada. Entonces, más o menos como 2 años más tarde, entonces lo vi en una presentación en el Intercontinental. eh, Me parece que estaban lanzando la producción de Pete Periñón, que es un joven percusionista, eh, y Jimmy estaba en la conga esa noche. Entonces, en aquel momento también se dio que yo colaboraba con una revista de salsa en Tailandia, y yo pues colaboraba con artículos y reseñas de la escena salsera de Puerto Rico, Washington, Maryland y Virginia y New York. Si yo coincidía en algún evento que estuviese sucediendo, pues yo hacía alguna reseña o hacía algún artículo y se lo enviaba a quien estaba a cargo de esa revista. Era una revista digital. Y aquella noche yo recuerdo que yo pues estaba con mi camarita, yo estaba grabando lo que allí estaba pasando. Estabas de reportera. Prácticamente. Sí. Entonces, eso, fíjate, aprendí, me capacitaron en un empleo que tuve porque fui oficial de prensa, eso como paréntesis. Y entonces, pues, sin saber que eso luego me iba a servir años más tarde, pues de reportera prácticamente. Entonces llegué a mi casa, miré lo que había grabado, había hablado con los músicos. Luego que hice la colaboración y se la envié a Henry Knowles, a Tailandia, entonces, pues básicamente, después que se publicó, yo le envié a los artistas de quienes yo había estado utilizando su nombre en vano, como dice uno, le envié a cada uno el artículo donde ellos estaban reseñados. Uno de ellos fue Jimmy. Entonces, Jimmy como a la semana me pidió que si yo le podía traducir su biografía de una página. Así que todo se fue dando como automáticamente. Yo diría que todo desde el principio, ahora que lo pongo en perspectiva, todo fue como sobrenatural. Él me pide que yo esa biografía de una página se la traduzca a inglés, porque él vio el artículo en inglés, para la compañía que lo había endosado en aquel momento, que era la compañía Remo. Le había hecho unas congas. La compañía Remo es la compañía líder en los parches sintéticos, que hoy día están muy en tendencia por ser veganos, por no envolver el maltrato a los animales. Entonces, Jimmy, aunque eso fue hace años, en aquel momento no estaba en tendencia ni el veganismo ni nada por el estilo, pero ya Jimmy había firmado con aquella compañía y la página de artistas debía tener información sobre cada uno de los artistas, pero era en inglés. Yo le dije, no hay problema, yo te la traduzco. Y en aquel momento yo me dije, estoy hablando aproximadamente 2014, eso fue hace unos añitos. En aquel momento yo guardé aquella página y yo dije, esto va a ser mi guía. Si algún día él me autoriza a escribir su biografía, que fue a lo que yo le estaba, yo estaba más o menos haciéndole, sí, yo le estaba como pedigüeña a ver si él me dejaba escribir su biografía. No se dio lo de la biografía, pero pues al menos me autorizó a escribir su memoria. Entonces,
pues yo guardé aquella biografía de una página, aquella sinopsis como una guía, y de ahí ya yo en aquel momento hice el bosquejo. O sea que ya yo me fui preparando y ya yo sabía cuáles iban a ser los capítulos. Ya yo tenía todo eso dividido y cuando publiqué el libro, los capítulos fueron, excepto por un capítulo que estaba allí en mi bosquejo original, los capítulos salieron al pie de la letra como yo los había pensado en 2014. Wow. Eso fue 2016 más o menos, entonces en 2021 surge la pandemia. Entonces, en 2020, perdón, sí, corregimos, 2020. Entonces, pues por la pandemia los músicos quedaron paralizados, enclaustrados, encerrados, porque Sin los músicos son trabajo. de la calle. Los músicos son de la calle, sin trabajo, aburridos, y entonces en un momento dado yo estaba haciendo unos videos para mi canal de YouTube y yo contacté a Jimmy y le dije, mira, yo necesito un video de 30 segundos para la intro de cuando yo vaya a hacer algún video. ¿Cuánto tú me cobras? Porque yo quiero que sea tu conga. Y entonces él me dijo, no te preocupes, porque Jimmy era así, y era una de las cosas que yo hubiese querido metérmele por dentro. Yo, Jimmy, ese es tu trabajo, tú tienes que cobrar, o sea, todo el mundo cobra por su trabajo. Entonces, pues él me envió la música y nos seguimos hablando. Estoy hablando más o menos de mayo. A fines de mayo, o sea que hoy sería como que el aniversario de aquel momento, yo le dije con un cuaderno en la mano, que era un cuaderno negro con el pentagrama en dorado, y tenía un mensaje que leía, Music is the voice of the soul, la música es la voz del alma. Ya yo estaba lista con mi bolígrafo y con el cuaderno. Yo le dije, cuéntame tu historia, que te voy a escribir tu libro. Entonces él se empezó a reír y me dijo, no, pero él creía que yo estaba bromeando, y entonces yo me fui, estábamos hablando por FaceTime. Entonces, cuando yo estaba sentada aquí mismo donde estoy ahora, cuando él vio que yo me fui descomponiendo y que yo le estaba hablando en serio, entonces él lo tomó en serio. Y me dijo, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué un conguero? Entonces, pues aparentemente en la música, y esto es cierto, de esto doy fe, muchos de los seguidores de la música siguen el frente de la orquesta. El frente de la orquesta puede ser el cantante, puede ser el solista, pueden ser los coristas, el que esté al frente. Los instrumentistas, los músicos de fila, como se llaman ellos entre sí, los arreglistas, la mayoría de los temas se publican y se suenan por radio, por Spotify, por iMusic, y nadie sabe quién arregló el tema, y el arreglista es el compositor de la música. O sea, un tema lleva una lírica, pero un tema también lleva música. Entonces, ahí tiene que haber un matrimonio, un feliz matrimonio entre la lírica y la música. Entonces, el compositor de la música, diría yo que sería igual de importante que el compositor de la lírica. Entonces, a cualquier persona usted le pregunta que si sabe quién escribió la letra de tal música, de tal tema, y a lo mejor hay una probabilidad de que sepa. Si es un conocedor, va a saber.
hay mucha gente del público en general que sabe quiénes son los compositores. Por ejemplo, Tite Curet Alonso, todo el mundo sabe quién es aquí en Puerto Rico. Pero si usted le pregunta quién arregló ese tema, nadie va a saber. A veces entre los mismos músicos que grabaron ese tema no saben quién lo arregló. Entonces, que él me hiciera esa pregunta en aquel momento, ¿por qué yo? ¿Por qué un conguero? Bueno, el conguero es la base rítmica de nuestros ritmos afrodescendientes, afroantillanos y de la salsa, que es mi favorito. Así que a él no le debió haber sorprendido eso, pero que valga la redundancia, sorprendentemente muchos de los genios musicales que son puertorriqueños y que han puesto el nombre de Puerto Rico en alto, como fue el caso de Jimmy. Jimmy viajó el mundo, Jimmy viajó alrededor del mundo dando talleres y clases de música a maestros de percusión. Y que él no supiera cuál había sido su impacto a nivel mundial. O sea, más allá de nuestra costa, pues como que a mí me dejó, es en serio que él me está preguntando esto. Pero pues nada, yo no llegué al command voice que oyeron anteriormente, pero casi. Pero casi, ¿qué clase de pregunta es esa? O sea, entonces pues le empecé a explicar cuál había sido mi proceso para haberme fijado en su música, porque no era siquiera Jimmy el músico, no era Jimmy la persona, no era el sonido, el golpe de Jimmy, que es característico y es único, y los músicos reconocen que es un referente porque el golpe seco de la conga, que es la referencia que se utiliza para bailar y para llevar el ritmo y para que los demás músicos puedan seguir el patrón musical del tema, pues para mí no era algo raro que se iniciara una serie de música con la conga, porque lo que yo tenía en mente en aquel momento era hacer una serie de 17 libros para incluir un instrumentista destacado que hubiese ido más allá de nuestro 100 por 35, pues destacándose como instrumentista, pero en la salsa o en el jazz latino. Pero pues se me quitó ese y si ustedes van a Amazon y pueden identificar el libro es el tomo número 1 de una serie que se titula Por amor a la salsa, de Bella Martínez. Entonces, como que me imagino que la serie se acabó. Si me preguntas ahora mismo, pues ya no estoy en esa. De verdad que no sé. Quizás me preguntes la semana que viene y a lo mejor cambie. Entiendo cómo te sientes, pero sí sé que el amor por la salsa continúa, así es que no dudo que en algún momento decidas retomar tus planes, pero quiero preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo se inició Jimmy como músico profesional? Porque también mencionas en tu libro que él completó estudios como técnico de ortopedia en la Escuela Vocacional Tomás C. Ongay de Mayamón, pero no se desempeñó y entonces se dedicó a la música. ¿Cómo se inició en la música Jimmy como músico profesional? Sí, claro. Jimmy estaba yendo a escuela secundaria, él es cervantino de la escuela Cervantes escuela secundaria Miguel Cervantes Saavedra de Lomas Verdes en Bayamón. Él todavía estando en la escuela Cervantes, él ya tocaba conga con grupos pequeños. Él comenzó con una orquesta que se llamaba La Justicia. Él se enamoró de la conga
en una parranda. Ya ustedes lo vieron en el video que inició este evento, que a pesar de que Jimmy era un conguero especialista en salsa, él nunca se alejó de nuestra música típica. Y él era muy fanático de nuestra cultura y él se enamoró de la conga en las parrandas navideñas y en las fiestas de Marquesina. De ahí él pasa a formar parte de varias orquestas, grupos pequeños que en aquel momento eran locales. De ahí se gradúa a ser el conguero de Tito Allen. Siendo el conguero de Tito Allen, él, como se hubiese dicho, aún estando en escuela secundaria, un jovencito, él no se había dado cuenta de los zapatos tan grandes que él tenía que llenar siendo conguero de Tito Allen, porque Tito Allen había sido cantante de la orquesta de Rey Barreto, y Rey Barreto pues es un referente de la conga, conocedor del jazz, no solamente del jazz latino, sino del jazz americano, conocedor de la música clásica. O sea, Barreto fue un genio de la conga. Entonces, a Jimmy le toca ese primer golpe de suerte, él no se da cuenta, evidentemente, porque él está enfocado en tocar la conga, él está enfocado en el tambor. Él, cuando Tito Allen comienza a hacer sus giras como solista, pues lo deja más o menos huérfano, porque Tito Allen no viaja con su orquesta. Entonces, pues como a Jimmy ya los cazadores de talento lo habían identificado como el chamaquito que toca conga con Tito Allen, que toca bien, ya le estaba bajo la lupa. Entonces, él estaba audicionando en aquel momento para la orquesta de Rafi Levy, la orquesta La Selecta, seguía tocando con Tito Allen cuando Tito Allen estaba en Puerto Rico, pero Jimmy soñaba con ser músico conguero de la orquesta Mulense. Entonces, él se pasaba con Mulense para arriba y para abajo, ellos eran amigos. Y de hecho estudiaron en la misma escuela, ellos ambos son cervantinos. Entonces, él soñaba con ser conguero de la orquesta Mulense, esa era su meta. Pero, como el hombre propone y Dios dispone, pues estando él en audiciones, activamente audicionando para ir con Rafi Levy y La Selecta, Willy Rosario se le acerca a Edwin Mulense y le dice, mira, yo necesito conseguir el chamaquito que toca conga con Tito Allen porque yo lo quiero para mi orquesta. En aquel momento, otra coincidencia, Papo Pepín, que es un conguero increíble también, se había ido de la orquesta de Willy Rosario con el Apollo Sound de Roberto Roena. Entonces, eso dejaba esa plaza vacante. Y entonces, pues Willy Rosario ha sido también muy hábil cazando su talento para la orquesta. Y entonces, pues Edwin Mulense se da la tarea de llevar a Jimmy hasta donde Willy Rosario, presentarlos, y con un apretón de manos, Willy Rosario contrata a Jimmy para que sea el conguero de su orquesta y le dice, bueno, Willy Rosario es un líder. Ha tenido una orquesta activa por 62, 63 años. Y entonces, pues ese liderazgo en aquel momento ya era evidente. Le estrecha la mano, le da un apretón de manos y le dice a Jimmy, nos vemos el 1 de julio, creo que fue. Y Jimmy, pues, estuvo de acuerdo, entró en contrato con Willy Rosario allí, informalmente, ¿no? Y entonces le mencionaba yo a Rosimar en un momento dado que la decisión
de dar ese salto y entrar a la orquesta del Rey del Ritmo, pues no la tomó Jimmy, esa decisión la tomó Willy. Evidentemente le dijo, te veo tal día. Y Jimmy, siendo el ser humano responsable y el músico impecable que fue, pues se presentó. Claro que él en aquel momento ya tenía, como se dice en el ambiente musical, un double booking, porque ya él se supone que estuviese tocando aquel día con Rafi Levy y no se presentó porque él no podía estar en dos sitios a la vez. Así que él pues consultó con su compadre Charlie Sierra, un percusionista increíble también, timbalero. Le consulté y le dijo, mira, yo estoy entre aquí y allá, ¿qué yo hago? Y Charlie Sierra le dijo, pero tú estás loco, eso no hay que preguntarlo, pues con Willy Rosario, ¿con quién va a ser? O sea que en todo momento, pues él tuvo asesoría, ¿verdad? De su compadre, pero esa decisión la tomó Willy, no la tomó Jimmy, en mi opinión. Bella, a mí me gustaría leer unos comentarios aquí y unas preguntitas también que están haciendo las personas. Ana Delgado dijo, Bella, eres muy valiente, Jimmy debe estar muy orgulloso de ti. Imagino su sonrisa tímida mirándonos como hacían las presentaciones nuestras. Ana Delgado. También por aquí, bueno, yo dije comparto el pensamiento de Ana. Ana Delgado dice, escribir la historia de otra persona es central en el centro de su espíritu. Eso es algo muy profundo y especial. También tenemos a Ana Delgado. Dice, Bella, la serie está en pausa, recobrarás la fortaleza para continuar tu serie. Y Petra Villán nos comenta, Bella, siempre me ha gustado la salsa, pero tus relatos me han motivado a saber más sobre la salsa. Excelente, excelente. Gracias por esos comentarios. Bella, y nos estabas diciendo que entonces Jimmy nunca fue parte de la Mulense, pero también dice en tu libro que sí grabó Filomena con ellos. Cuéntanos sobre esa experiencia. Sí, Jimmy soñaba con ser conguero de la orquesta Mulense y de hecho Edwin Mulense Morales fue uno de mis colaboradores. Yo tuve 35 colaboradores para el libro que los entrevisté pues acerca de diferentes facetas y diferentes etapas de la carrera de Jimmy. Y pues Edwin, ya había mencionado que Edwin y Jimmy, pues cuando eran jovencitos, que ambos eran principiantes, aunque dos genios musicales, porque la orquesta Mulense tiene un sonido único y un sonido propio. Usted puede estar a 2 millas de donde la orquesta Mulense está tocando y usted no sabe qué son ellos, y por el sonido usted sabe que es la Mulense. Eso no lo consigue toda orquesta. Eso es algo que los genios musicales logran llegar a esa meta. Pues habiendo dicho eso, Edwin estaba grabando Filomena en aquel momento, que más tarde se convierte en el corte promocional de esa producción discográfica. Pero no se supone que ese hubiese sido el corte promocional primero. Y no se supone que Jimmy hubiese sido el conguero de ese tema tampoco, porque Jimmy no era el conguero de Mulense. Pero como siempre, ellos estaban como los gemelos juntos. Pues él se fue para el estudio de grabación con Edwin Mulense a matar tiempo, porque para los músicos estar en el estudio de grabación debe ser como estar estudiando, o sea, para ellos matar tiempo es, esa es su zona perfecta. Pues se fue a matar tiempo, entonces, y a mirar a los músicos grabar. Edwin es el director de la orquesta Mulense, es un bajista también genial, con un sonido único.
y quería que al final del tema Filomena entrara la conga con un sonido de Mozambique. Y no que los compases de la conga fueran la marcha habitual y que cerrara como se cierra el tema en decadencia, sino que él tampoco lo quería en crescendo, él lo quería con silencios, porque el silencio también es parte de la música. Y ese estilo musical es bien africano. Entonces, Edwin Mullens sabía lo que quería, y lo que él quería era ese Mozambique al final del tema, ese era el cierre del tema. Pero su conguero no lograba ejecutar lo que Edwin Mullens visualizaba, y él le explicaba, le decía, mira, yo quiero tucutucu papa, y no podía. Entonces, pues los temas antes, si se equivocaban, no podían insertar segmentos del tema según se grababa, había que comenzar el tema desde arriba. Entonces ya en un momento dado Edwin estaba frustrado y le dice a Jimmy, mira a ver, pero él me lo cuenta y él le empieza a manotear, porque es que él estaba tan frustrado que como que él contándome la anécdota, como que él entraba en frustración de nuevo, él estaba reviviendo aquel momento y le dice, mira Jimmy, mira a ver si tú puedes bregar con eso. Y utilizó la palabra bregar. Si tú puedes bregar con eso, porque no lograba. Y Jimmy de una sola vez logró, y dijo, eso era lo que yo quería. Entonces, en aquel momento, cuando Edwin Mullens cierra esa anécdota, yo le digo, yo no te voy a perdonar que no hayas contratado a Jimmy como el conguero de Mullens. Y él me dice, yo tampoco. Qué cómico. Pues mira, tenemos 15 minutitos más antes de entrar a los comentarios, a las preguntas, así que quiero aprovechar, Bella, para preguntarte, ¿cómo fue esa transición entre la orquesta de Willy Rosario, ¿verdad? Pasar de la orquesta de Willy Rosario a trabajar con Gilbertito Santa Rosa? ¿Cómo fue la decisión de Jimmy en ese momento? Pues eso fue un momento crucial, y yo te puedo decir que Jimmy era un ser humano tan agradecido que él se llevó ese sentido de culpabilidad a la tumba, porque él se fue con Gilberto Santa Rosa, porque Gilberto Santa Rosa decidió irse como solista, ir por su sueño de solista, y pues él tenía el derecho de formar su propia orquesta, evidentemente. Él había conocido a Jimmy estando en la orquesta de Willy Rosario, porque los que saben un poquito de la trayectoria de Santa Rosa o del maestro Willy Rosario, pues saben que Gilberto Santa Rosa fue parte del frente de la orquesta de Willy Rosario. En los momentos en que pues era él, Tony Vega, se me escapan los nombres de los demás, pero ellos fueron los sucesores de Junior Toledo y Guillo Rivera, y pues ellos eran el frente de la orquesta, la gente en la que uno se fija, el público en general. Pues Gilberto Santa Rosa comienza a soñar con su carrera de solista, y él invita a Jimmy a formar parte de su orquesta. Luego en entrevista, cuando yo hablé con Gilberto, él me explica pues que él era muy cercano a Jimmy. Ellos establecieron una relación de hermandad. Y él pensaba, si a mí me va bien, yo quiero que mi gente y mis amigos, que a mis amigos también le vaya bien. Entonces, él invita a Jimmy a que forme parte de su orquesta, pero la orquesta, el corazón de toda orquesta es la conga.
O sea, él con invitar a Jimmy para su orquesta, él estaba arrancándole a la orquesta de Willy Rosario el corazón y básicamente, según Jimmy me contaba, me decía, Willy Rosario, pues él es el líder de la orquesta, él toca el timbal. Nosotros llegamos a tener una complicidad tal que luego él logra desarrollarla también con Gilberto, que Willy lo miraba y ya él sabía lo que tenía que decir. Willy Rosario, cuando yo hablé con él, porque Willy Rosario me colaboró para el libro, así que si quieren escuchar y leer de la voz de Willy Rosario, pueden mirarlo en las primeras páginas. Y Willy me dijo, ha habido dos personas que yo he sentido profundamente que se vayan de la orquesta y Jimmy fue uno de ellos. Jimmy nunca estuvo tarde, él mantenía para mí era bien fácil liderar la orquesta porque él mantenía el ritmo, yo no tenía que estar pendiente de él sabía lo que tenía que hacer. Si a alguien más se le escapaba, él podía compensar y desviar la atención con la conga, o sea que Willy Rosario confiaba plenamente en Jimmy. Cuando Gilberto lo invita, pues Jimmy le dice a Gilberto que no se puede ir para su orquesta por fidelidad, por respeto, por agradecimiento a Willy Rosario. Ya Jimmy llevaba con Willy Rosario 8 años. De ahí es que viene el título de ese capítulo que yo le llamo el doctorado, porque eso es lo que se toma hacer un doctorado. Jimmy estuvo con Willy Rosario 8 años en lo que en lo que Jimmy mismo denomina como su formación musical. Entonces, se da una relación como de padre e hijo. Entonces, Jimmy, considerando a Willy como un padre musical, le decía a Gilberto, no me puedo ir. Entonces, en varias ocasiones le dijo a Gilberto que no se iba a ir. Y Gilberto entonces le dice, está bien, no tienes que venirte a mi orquesta, pero hazme por favor un favor. Y le dice como 5 veces favor, favor, favor. Él incluye la palabra favor. Vamos a grabar y pues por favor graba la conga en lo que yo consigo un conguero permanente. Y ahí uno se puede dar cuenta de que Gilberto no se esperaba que Jimmy le dijera que no. Porque cuando él le dice, y eso no me lo dijo nadie, eso fue una conclusión a la que yo llegué, y que la compartí con Jimmy. Jimmy me dice, mira, sí es probable que él no se haya esperado que yo le dijera que no, y pues él no había pensado en qué otro conguero se iba a llevar. Así que como tenía un poco de prisa y tenían que grabar, tenían que publicar una producción discográfica para poder comenzar la promoción y hacer el lanzamiento con todas las de la ley, pues entonces le dice a Jimmy, pues grábame la conga en mi primera producción. Por eso es que la discografía, usted se da cuenta que el último disco en que Jimmy graba la conga para Willy Rosario, prácticamente está al mismo tiempo que la primera producción que él graba para Gilberto Santa Rosa. Uno podría pensar que era que Jimmy estaba entre dos aguas, pero eso es solo un decir, porque ya le había dicho a Gilberto que no se iba a ir con él. Pero le menciona a su mamá, mira, Gilberto me invitó a la orquesta, le dije que no, porque me voy a quedar con Willy Rosario. Claro que sí, que lo voy a ayudar a grabar el disco, etcétera, pero no me voy a ir. Entonces ahí su mamá le dice, doña Zoraida Ciscot le dice, tú te debes ir con Gilberto porque eso va a salir bien. Vete con Gilberto. Entonces ahí Jimmy
toma la decisión, nuevamente, la decisión no la toma Jimmy, la decisión la toma su mamá. Y entonces le dice, me voy con Gilberto, Willy quedó con el corazón roto porque pues eso le presentaba a él un problema, tenía que conseguir entonces ahora un conguero, y el conguero es el que lleva prácticamente el tiempo, el ritmo, el compás de la orquesta no sale del director musical, sale de la conga. Entonces, ahí él se va con Gilberto Santa Rosa, pero siempre que lo entrevistaban, y si ustedes vieron las entrevistas de las presentaciones de los libros, él siempre sacaba a colación lo difícil que se le hizo irse de esa orquesta. Fue la decisión más difícil, y aún habiéndose ido de la orquesta, él todavía tenía algo de, yo no diría que arrepentimiento, pero sí tenía cargo de conciencia, porque en su mente él le había creado un problema a Willy Rosario, que Willy Rosario lo resolvió, pero que Willy Rosario lo resolvió fácil, porque pues, él es un líder, o sea, eso, los líderes resuelven problemas. Y ellos nacieron para eso, o sea, y Willy estaba bien afectado con la muerte de Jimmy. Ellos permanecieron bien cercanos toda la vida, a pesar de que Jimmy se había ido de la orquesta. Willy lo invitó para varias grabaciones después de él haberse ido de la orquesta. Jimmy figura en discos de Willy, aún no siendo parte de la orquesta. O sea que ese respeto y esa buena relación y esa puerta quedó abierta. Pero Jimmy nunca superó haberse ido de la orquesta de Willy Rosario. Así que ese apego de Jimmy, yo, de la manera que lo veo ahora, la orquesta que más apegó a Jimmy de la música fue la de Willy Rosario. Qué bien. Ahí fue donde él desarrolló su estilo, su sello como conguero. Bueno, háblanos rapidito porque ya nos quedan 5 minutos antes de, ¿verdad?, de escuchar a la audiencia con sus comentarios y preguntas, de momentos claves en la vida de Jimmy. Así recuerdo rapidito la ocasión en que acompañó a Héctor Lavoe, y también recuerdo que tuvo unos instrumentos con las compañías Remo y Toca, ¿verdad? Con su sello también, con su nombre, que nos hable rapidito sobre eso y sobre el evento en China en el que él participó. Así es que vamos a ver si lo podemos hacer en 5 minutos. El tiempo traiciona. Sí, Jimmy fue el conguero que acompañó a Héctor Lavoe en el último concierto que dio Héctor Lavoe en Puerto Rico. A mí me pareció bien importante y bien interesante. Jimmy no lo vio venir, pero yo en ese capítulo del libro logro tejer desde el momento en que Jimmy se toma una foto con Héctor Lavoe como admirador y seguidor de Héctor Lavoe, porque Héctor Lavoe era el cantante favorito de Jimmy. Jimmy se estaba graduando, y en aquel momento los senior proms se llamaban class night. Entonces, en el class night de Jimmy, quien fue a cantar fue Héctor Lavoe. Oh, wow. Entonces Jimmy se toma una foto con Héctor Lavoe. Esa foto de hecho está en el libro. Y pues como un fanático, ¿no? Entonces, años más tarde, él logra acompañar a Héctor Lavoe en su último concierto. Pues obviamente Jimmy estaba tocando la conga. Y lo que más me llama la atención es que pues el conguero que acompañaba a Héctor Lavoe
era pues el señor Marcha, el señor Tambó, Eddie Montalvo, un gran conguero, un referente de la música latina. Y él fue el conguero de las estrellas de Fania. Entonces, que Jimmy lograra captar la confianza de Eddie Montalvo para que lo sustituyera en aquel evento, me pareció increíble. Pero más aún, la noche antes hubo un concierto en el Coliseo Roberto Clemente, también con Héctor Lavoe. Y Eddie Montalvo fue quien acompañó a Héctor Lavoe, y las congas que utilizó fueron las congas de Jimmy. Un dato importante es que ese último concierto, que fue al otro día, en Ponce, en la ciudad natal de Héctor Lavoe, pues Jimmy y Héctor Lavoe viajaron en el mismo carro y fueron hablando desde San Juan a Ponce. Y entonces, según él me cuenta, ¿no? Pues Héctor Lavoe tomó a Jimmy como su confesor y hable, y hable, y hable por todo el camino. O sea, eso, como quiera que sea, es un sueño hecho realidad. Claro, claro. ¿Quién ha logrado que su cantante favorito se siente a hablarle por par de horas? Y eso antes de acompañarlo como músico en el último concierto, que fue por coincidencia, él no sabía en aquel momento que iba a ser el último concierto, pero así fue. Y entonces un detalle que también es importante, Héctor Lavoe invitó a Jimmy a la casa del padre de Héctor Lavoe, y entonces ahí Jimmy se da cuenta de que habían unas dinámicas tirantes y un conflicto entre Héctor Lavoe y su papá. O sea que no solo logra acompañarlo como músico, sino que también llega a entrar al hogar donde Héctor Lavoe creció, y a conocer a su familia inmediata. Eso me parece bien importante. Lo otro era... Sí, lo de los instrumentos, que la línea de instrumentos bajo el nombre de él, y lo del evento en China. Sí, lo de los instrumentos es un dato bien curioso porque Jimmy, la primera compañía que lo endosó fue Remo, que ya les había mencionado, que son los líderes en los parches sintéticos, en los instrumentos que pues no envuelven animales en su fabricación. Y en un momento dado, Remo cerró la división de percusión latina. Entonces Jimmy en aquel momento quedó fuera de contrato porque ya no estaban fabricando tambores, pero sí mantuvieron los parches sintéticos, porque pues eso sí los iban a seguir fabricando. Eventualmente, no mucho tiempo más tarde, pues a Jimmy consigue un endoso con la compañía Toca Percussion. Entonces, cuando él se reúne con los ejecutivos, le dice, le da más o menos asesoría, cómo quiero que sean mis tambores, de qué color, de qué ancho, qué forma, el sonido sale mejor, de tal manera, cuál es la curvatura, de todo ese tipo de detalle, todo ese tipo de nimiedad. Pues cuando está en conversaciones con ellos, le dice, y quiero que los parches sean marcas Remo, porque ya yo tengo un endoso con Remo, y los parches de Remo tienen mi nombre, dicen Jimmy Morales, y tienen mi logo, y yo quiero que esos sean los parches de mi tambor. Pero en aquel momento yo dije, pero ¿cómo así? ¿Qué atrevimiento es ese? Porque es una compañía competidora. Bueno, la historia larga corta, como decimos en Puerto Rico. Él conectó a los dos ejecutivos y llegaron a un acuerdo, y el tambor de Jimmy toca con parches Remo. Eso fue un precedente que no existía antes de eso. O sea, abrió la puerta para la colaboración entre las compañías.
Sí, eso fue en 2018, pero hoy día esa colaboración, como tú bien dices, es normal. La compañía Remo es la proveedora de los parches sintéticos para todas las compañías, no solo para Toca, pero Mino, Pearl, todas las compañías de percusión en algún instrumento utilizan parches Remo. Al principio les había mencionado que Remo es la compañía líder en parches sintéticos y de hecho Poncho Sánchez fue el colaborador de la compañía para desarrollar el sonido de la percusión latina con ese tipo de material, porque la percusión latina nació del cuero de la vaca. Entonces, lograr ese sonido de unas aleaciones sintéticas, pues es un poquito, me imagino que tendrá ciertos trucos, sí, por decirlo. Y entonces, pues ese Poncho Sánchez, que de hecho fue quien recomendó a Jimmy para su primer endoso con Remo, eso también está en el libro. Y entonces la última pregunta era... Sí, que tengo entendido que Jimmy fue el único conguero invitado a participar en el evento China Drum Summit en el 2016 y para mí ese dato me pareció sumamente importante. Sí, en el China Drum Summit, que pues recoge los bateristas del mundo, pues Jimmy fue el único percusionista invitado de conga. Él fue el único conguero invitado. Entonces, él pensó que le iba a dar unos talleres, que los dio. Él pensó que iba a dar un concierto, que lo dio. Pero lo que él no sabía era que él era la estrella invitada del concierto de cierre. Entonces, esa foto también está en el libro. Se ve en la tarima, en el China Drum Summit, que la prensa puertorriqueña le dio mucho color a eso. Gilberto Santa Rosa escribió una reseña también al periódico que decía, la puso en la China. Jimmy Morales la puso en la China. Literalmente, él llegó. Literalmente. En la foto se ve la tarima, se ven 3 bateristas, 3 drummers, entre ellos estaba el baterista de Powerhouse, o sea que yo era el tope del tope. Y en el medio de los 3 bateristas estaba Jimmy con su conga. Wow. Orgullo, siento orgullo. En un concierto de descarga, así fue. Bueno, pues entonces, gracias, Bella. Voy a pedirles ahora a la audiencia que si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo no, ahora mismo en mi pantalla yo no puedo ver los comentarios que están escribiendo, así es que le pido pues o a Ilsa o a Bella. No hay, después del que leí de Petra, no hay más ninguno, pero yo tengo una pregunta para Bella. Muy bien. Sí, Bella. A mí me parecía Jimmy un poco introvertido y calladito, reservado. Yo quisiera saber si tú tienes alguna anécdota corta sobre Jimmy que sea algo jocoso, humorístico, cómico. Ay, sí, ahora mismo se me escapan, pero sí, yo les había mencionado al principio que yo lo había visto en un evento en el Intercontinental tocando la conga en el lanzamiento de una producción, me parece que fue de Pete Periñón, y el video que yo grabé para hacerle el escrito a Salsa Thailand era Azúcar para un amargado. Yo no sé si ustedes han escuchado ese tema. Y cuando Jimmy a veces era bien nostálgico,
Pues él desafortunadamente perdió un hijo a destiempo a manos del crimen, eso también está en el libro brevemente. Y pues a veces como que era nostálgico y como que él no se daba cuenta que él podía en momentos dados mostrarse como si él estuviese cargando una amargura. Entonces, pues yo todos los días lo hacía reír con alguna de mis ocurrencias o con algún chiste. A veces le ponía sobrenombres a la gente y él se reía todos los días, pero él se reía bien duro, se reía como unas carcajadas. Y yo le, entonces en un momento dado yo le dije, fíjate, este libro se ha convertido en azúcar para un amargado, porque él a veces podía estar amargado. Y entonces, y eso fue en clara alusión a aquel tema. Yo luego le envío el tema por WhatsApp porque es de lo más interesante. Es un tema, ahora mismo no, se me escapa el título del tema, eh, pero, eh, ¿qué más? Esa primera vez que nosotros nos sentamos a que él me contara su vida para ir redactando el libro. Nosotros se supone que estuviéramos 1 hora diaria, a veces nosotros estábamos 4 o 5 horas, a veces yo tenía que conectar el teléfono para que no se me le fuera la carga de la batería, porque pues no daba la batería para todo lo que teníamos que hablar. Y siempre, o sea, siempre salía algún chiste. Y de verdad que ahora se me escapan. Pero en ese cuaderno que hoy día tiene su hija, porque yo el cuaderno donde yo escribí, tomé todas las notas de las conversaciones que tuve con Jimmy, yo se lo di a su hija, o sea, yo se lo di a Jimmy cuando terminé el libro. Entonces, luego que pues Jimmy falleció, yo me comuniqué con la hija de Jimmy y le dije, por favor, encuentra el cuaderno porque ahí están todas las notas del libro que se escribió. Y ahí yo a veces tomaba nota de los chistes y de las cosas que habían pasado. Pero sí nosotros tuvimos una dinámica bien jocosa. Y de hecho, cada vez que nosotros nos teníamos que reunir, Jimmy llegó a ir a la casa capitular. Donde quiera que teníamos que ir, él me decía, sí, pues vamos, eh, o sea, Y yo siguiendo esa línea de pensamiento, ¿verdad? Que trae Ilsa, de que él era pues calladito, reservado. ¿A qué se debe que en el libro no se profundiza en la vida familiar y personal de Jimmy? sí, es bien importante porque muchas personas han preguntado, pero Jimmy era casado, porque pues él no habla de su esposa y ese fue el capítulo que, que pues hubo que no se pudo incluir en el libro porque pues Jimmy no me dio autorización. Y una de las tantas cosas que Jimmy me decía, mira, cuando yo le leía lo que había redactado, me decía, no, no pongas eso, o quítale tal cosa. Y entonces él fue muy hermético y él construyó un muro a través, o sea, perdón, alrededor pues de su vida conyugal, de su vida familiar, porque también él habla de su hijo, habla de su hija, habla de su mamá, habla de su papá, pero si se dan cuenta lo hace todo bien abuelo de pájaro. Sí, Y para mí fue bien difícil aceptar esa decisión de Jimmy, pero pues era su decisión. claro. Fue su decisión y hoy entiendo que pues, y esto, a esta conclusión llego yo. Hoy entiendo que quizás él quiso proteger a su esposa del ambiente de la música porque ella, contrario a Jimmy, pues ella no era parte del ambiente musical, ella no,
yo sabía que Jimmy era casado, pues obviamente yo estoy escribiendo su historia, estoy escribiendo sus memorias, yo sé pues prácticamente todo, porque, y no digo todo porque yo sé todo lo que él me quiso decir y todo lo que yo pude averiguar. Pero ella no era del ambiente de la salsa y quizás él lo que quiso fue mantenerla en un compartimiento separado. Este es mi hogar, esta es mi casa, esta es mi esposa, este es mi matrimonio y, y esto yo lo protejo y esto no va a ser parte de lectura que nadie pueda mirar. Sí aparece que a los que me han preguntado si Jimmy es casado, sí aparece la esposa mencionada en las primeras páginas, en los agradecimientos. Él pues agradece porque evidentemente su esposa fue la que mantuvo con vida ese hogar por todos esos años. O sea, es una compañera de vida de 25 años, que se dice fácil, pero no es poco. Y para que Jimmy hubiese estado, como decimos en Cuamo, andaregueando por el mundo, tocando, dando talleres y haciendo todo lo que hizo, alguien tenía que estar en la casa sosteniéndola. Y pues esa fue Noemí Martínez, a quien Jimmy quiso proteger de los ojos de los lectores, pues no se puede culpar. Él fue muy celoso con eso. Entiendo que fue eso. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario de la audiencia? Sí. Yo. Hay Ay, uno de Ana. Rosemary. Rosemary escribió que tiene un comentario. Ok. Sí, gracias. Primero que nada, me perdonan, pero no puedo cambiar la imagen mía a una vigente, ¿verdad? En vivo. Pero yo quiero darle las gracias a Bella, porque, bueno, primero ya yo he leído el libro 2 veces y quizás pues, voy para el tercero, pero ella tuvo esa bondad de traerlo al primer drive-by de la Asociación de Graduadas de la UPR. Y yo había leído el libro, pero yo estaba tan entusiasmada y cuando él llegó, yo sentí, no sé por qué, como una interacción sin haber dicho mucho. Era algo de él muy pausado, muy respetuoso. Me filmó el libro y con esa dulzura, pero con respeto pero tan amigable a la vez. Y pues estoy muy agradecida. Y ella estaba muy contenta y él se quedó con Bella un ratito nada más y después, pero eso me marcó a mí. Y para mí él como a través de este libro, él se estaba ya despidiendo. Así es que yo lo veo. Pero fue algo tan que Dios lo favoreció así. Ya él estaba con el Señor estando aquí en la tierra. Así yo lo percibo. Así que pues gracias, Bella. Yo espero que tú puedas superar todo esto y lo vas a superar a la manera que tú vayas entendiendo, ¿verdad? Pues porque el Señor se lo llevó y todo lo que hace el Señor es perfecto. Amén. Uno pues se entrega a él y entonces tú vas a entender más adelante, ¿verdad? El por qué esto sucedió. Pero créeme que para mí fue para bien para todos. Sí, porque a través de ese libro es que deja plasmado el legado, por escrito, el legado Así es. de Jimmy. Gracias a Bella. Gracias, Rosemary. Definitivamente. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Ana quería hacer una pregunta o un comentario, Ana. me parece. Sí, Ana, yo quiero hacer un comentario porque para mí, desde el título del libro, me impresionó mucho, porque cuando
cuando tú ves novelas y historias sobre las personas, tú siempre ves la palabra historia. Y por una razón que yo decía, ¿por qué será que? Y estaba Jimmy vivo todavía. Y entonces cuando me chocó la palabra memorias. Y siempre yo creo que cuando yo vi ese libro, pues a mí me ha tocado muy de cerca porque, como Bella dijo ahora hace un ratito, Jimmy era así bien reservado y realmente él nos regaló su historia artística, tú sabes. Entonces, pues, pero siempre yo me quedé con la curiosidad de conocer un poco más de él porque era así como tan reservadito y todo. Pero como a Bella como escritora, yo la felicito mucho, se lo he dicho muchas veces a ella personalmente, porque en nuestra literatura puertorriqueña había, o sigue habiendo, ¿verdad? Porque yo espero que Bella termine la serie. Ojalá que sí. Pero cuando en mis visitas en la Feria Internacional del Libro, especialmente en Panamá, cuando los estudiantes de diferentes niveles de las escuelas de Panamá iban al espacio de nosotros de exhibición y nos preguntaban, ¿por qué ustedes no tienen libros de la historia de la salsa? Y me empezaban a preguntar de Gilbertito y esos estudiantes sabían tanto y es bien penoso que nosotros en Puerto Rico tengamos tan poca historia de la música y del arte y de los artistas y muchas veces pues tú sabes. Y otra de las cosas, porque es que yo creo que es muy importante que nosotros hagamos estos conversatorios, porque realmente nosotros tenemos muchos talentos y la historia nuestra es muy rica. La historia del arte y la literatura puertorriqueña, yo me siento orgullosa cada vez que voy a algún país, porque de verdad que hay que sentir orgullo por lo que nosotros tenemos en Puerto Rico. Eso es así, Y Ana. realmente, pues yo tengo un agradecimiento bien grande de Bella, porque ahora a las personas que me preguntan de Panamá, de Costa Rica, de Santo Domingo o de Cuba, yo les puedo decir, sí, comenzamos a escribir historias sobre la música, sobre la salsa. Y creo que eso es una misión que tenemos nosotros los escritores, ¿verdad? Igual que con los problemas sociales, es bien importante que como escritores, cuando vamos a elegir un tema, hagamos eh, ese aportación grande que hace falta tener para que los mismos puertorriqueños y el mundo conozcan lo que nosotros tenemos y no lo vemos muchas veces. Así que, Bella, gracias por tu aportación y yo espero que puedas terminar la serie. Ay, gracias, gracias. No, no. Mira, es que son muchos genios musicales y somos pocas manos escribiendo, porque es un proceso bien arduo, hay que hacer mucha investigación, no es arte de magia, es bien difícil. Entonces, pues, porque no no es como escribir una novela que si el personaje se te desvía no hay problema, o sea, esto tiene que ser bien preciso y es historia, o sea, entonces, pues la responsabilidad es bien pesada y quizás por eso también me desencanté, porque yo había estado dispuesta a cargar con esa responsabilidad, pero también que se me muera el artista, pues ya eso como que fue mucho. Entonces aprovecho porque hay muchos comentarios, pero en el Facebook Live. Mira, aquí hay uno de Carmen Torre que dice excelente presentación. Si tú quieres leer ahora los de Facebook Live. Ok, Bobby Vélez, saludos, bendiciones. Bobby Vélez escribe Jimmy y le pone muchas G así. Shirley Yajaira Rodríguez Alonso dice, él está siempre presente. Bobby Vélez escribe el mejor, mis congas favoritas. Mariela, saludos, besitos. Mariela dice, así es ella, felicidades. Richard Rivera Cardona escribe felicidades Bella Martínez por esta labor titánica de investigación y valoración de la información para eternizar la figura y contribución de Jimmy Morales. Gracias. Mariela dice, me pongo en tu lugar y me imagino cómo te sientes, lo lograrás, no temas, tienes mucho talento.
Ana Delgado escribe felicidades a Bella por su valentía y por su gran don de escribir desde el alma de otra persona. Así fue. Wilfred Mercado escribe saludos a Bella y los demás panelistas, mucho éxito y bendiciones. Wilfred Mercado pues da fe de la bondad de Jimmy. Pocos días antes de Jimmy morir, le firmó, sin saber que se iba a morir, le autografió un cuero de conga para llevarlo al Museo de Medellín, Colombia, al Museo de la Salsa. Wow. Eso que es un tesoro para Colombia. Y Wilfred fue a la casa de Jimmy y lo recibió Jimmy y su familia. Noemí nos está mirando. Noemí, abrazos, gracias por permitirme. Quiero aprovechar y agradecer a la viuda de Jimmy, a Noemí y a la hija Amanda por habernos permitido que pues la obra siga su curso. Yo me comuniqué con ellas, hablé específicamente con Amanda. Yo le dejé en sus manos que si ellas querían apagar el libro, lo podíamos sacar de circulación, y ellas me dijeron que no, que ellas querían que el legado siguiera de voz de Amanda específicamente. Noemí, abrazos, gracias por haber sostenido ese hogar para que, como dije anteriormente, sin saber que estabas por ahí, para que Jimmy hubiese podido lograr todo lo que logró. Porque junto a todo hombre triunfador, pues hay alguien que lo está asistiendo y ayudando. Así que le brindó estabilidad al hogar. Sí, ella fue el pilar de ese hogar, así fue. Dime, Ilsa. Bella, me gustaría que me dieras privilegio para proyectar algo. Ok. Si se puede. Ok, y termino ya con esto. Esta mañana me pasó algo curioso. Wilfredo Concepción, saludos. Vamos a ver quién más está por aquí. Lolin Fuentes, saludos. Madre Selvas está por aquí. Qué bien. Saludos, Loli. George Rivera corrobora y valida que fue Poncho Sánchez quien trajo a Jimmy a remo. Así fue. Y Chris Hart lo llevó a Toca. Sí, así mismo fue. Jimmy, donde quiera que Jimmy se paraba, encontraba a alguien que lo quisiera adoptar. Cuando Remo decidió solamente manufacturar los cueros, los empleados que trabajaban las ventas de las congas se fueron con Toca. Así que se quedó todo en familia. Oye, George tiene mucha información privilegiada. George, tenemos que hablar. Miguel Vázquez fue quien me ayudó a construir la discografía monumental de Jimmy. Sin Miguel no tuviésemos esa discografía que ocupa la tercera parte del libro. Es una discografía, como le dije ahorita, increíble. Muy bonitas reacciones, dice Lolin Fuentes, de los participantes. La anterior, creo, Rosemary. Noemí, gracias a ti, siempre te apoyaremos. Te llamo en estos días, Noemí. Tito Rodríguez Jr., saludos, Bella. No, pero es que este panel está de lujo. Los amo, gracias por este apoyo. A la verdad, mira, aquí hay dos comentarios adicionales de Sonia Calderón, que te dice: Bella, excelente presentación, sigue adelante con tu proyecto. Tenemos también a Rosemary, que dice: la presentación de Bella ha sido emocionante y educativa. Gracias, Bella. Yo no sé si puedo entrar ahora, no sé, a comentar algo. Claro. Bueno, felicitar a Bella, me parece fascinante. Yo que trabajo el campo de la historia más el campo de la literatura, estoy muy entusiasmado de que la historia de Puerto Rico se siga ampliando con la diversidad de temas. Y ese tema para mí, pues, es fascinante, es una nueva ruta, trabajar el tema de la música. No sé cuánto tiempo te tomó en recolectar toda esa información, pero no importa el tema, hay mucho tiempo que se invierte en la investigación. Así que me gustaría saber quizá un poquito el tiempo que tomó en el montaje del libro, las entrevistas. Y te felicito porque además de lo buena articulada que tú eres en las presentaciones, pues ha hecho un trabajo excelente.
Gracias. Ay, gracias, doctor. Pues a Jimmy yo lo llevo siguiendo 20 y pico de años. Ya yo tenía mucha información que ya yo había recopilado. Como había mencionado anteriormente, ya hacía como 5 años yo tenía en mente el bosquejo de los títulos que yo quería. Directamente con Jimmy documentamos 500 horas de entrevista entre él y yo a través de FaceTime durante la pandemia. Así que yo estuve en el hogar de Jimmy a través de la pantalla sin haber estado allí en presencia. A veces él estaba hablando conmigo y Noemí entraba a la habitación donde Jimmy estaba. Él tenía como una habitación, una salita de música que tenía unas maracas colgando de la pared y unos afiches de Fania y de salsa. Y fueron muchas veces que yo vi a Noemí entrar a preguntarle qué quería de comer, qué quería de cenar, que si se le ofrecía algo. Muchas veces Amanda entró a despedirse de Jimmy porque tenía que ir a la universidad o tenía que ir al trabajo. Amanda también daba clases de música en su casa. A veces venían niñitos a tomar clases de música porque la hija de Jimmy pues da clases de flauta y de violín. Y ella también era estudiante de enfermería, recientemente se acaba de graduar, la felicito, aprovecho, la felicito. Pero todo ese tipo de interacción en el entorno familiar, muchas veces yo estaba presente como una intrusa a través de la cámara. Pero sí logramos documentar esas 500 horas de entrevista, que pues la esposa y la hija me permitieron pues robarle un rato de Jimmy para poder poner este libro en manos de todos ustedes. En cuanto a la investigación, pues le diría que si yo pudiese hacer un cálculo matemático a vuelo de pájaro, yo diría que mínimamente 1 hora mensual por los últimos 20 años estuve yo husmeando en algo que tuviera que ver con Jimmy. Por eso era bien importante para mí que ese cuaderno no se quedara conmigo. Entonces, cuando termino el libro, le doy el cuaderno a Jimmy como un símbolo de agradecimiento. Aquí está todo lo que yo logré recopilar, y ya cuando yo comencé a hablar con Jimmy, ya ese cuaderno tenía información, porque ya yo tenía ese interés. Hay otros 2 artistas que han despertado un interés parecido en mí y que tengo mucha información sobre ellos. Y pues otro tercer artista del que estoy escribiendo ahora en este momento, simplemente por cumplir con un compromiso, porque no hubiese sido algo que hubiese querido hacer. Pero pues sí, la investigación es mucha. Entonces, cuando hay y esto pues no le va a sorprender a nadie, cuando hay un dato que entra en conflicto con lo que una persona te dice y la otra te dice, pues hay que buscar, hay que contrastar y hay que llegar a la conclusión más certera posible, pero a veces eso no es posible, y que valga la redundancia. En el caso de los artistas y de los músicos de salsa, que es en el entorno en el que yo me he desenvuelto todo este tiempo, los músicos en términos generales no toman nota de las obras que ellos graban. Entonces esa discografía se vuelve en un tema muy árido, porque uno no encuentra por dónde empezar, no tiene ni pie ni cabeza. El otro día hablaba yo con un bongocero, que es bien veterano, y entonces le preguntaba
¿cuál fue la primera producción discográfica en la que tú participaste? No se acordaba. Y de hecho, aquí mismo tengo el cuaderno, me dice, fue un 45, yo tenía como 12 o 13 años, no se acordaba de la fecha, entonces yo le tengo que decir, ok, ¿cuántos años tú tienes ahora? Para entonces yo empezar a restar, a ver más, para entonces buscar en los portales y en las plataformas de música que tampoco están completas. Cuando se hizo la discografía de Jimmy, yo tuve que contactar lo que queda de aquellos catálogos de las casas disqueras para pedir que le dieran crédito a Jimmy por temas que él había grabado a los que no le habían dado crédito todavía, pues evidentemente esas regalías él nunca las iba a cobrar porque todavía no le habían dado crédito. Por otro lado, yo tenía que solicitar su permiso para decir, espérate, que tú tienes crédito aquí, pero tú no grabaste aquí. Entonces, para hacer ese tipo de trabajo se requiere ser muy cuidadoso porque una vez que ya eso está escrito, pues se convierte en una referencia para los demás y uno no quiere que su referencia esté enferma porque si tú le alimentas a la gente basura, pues basura van a consumir y eso no es respetuoso para el que se toma el tiempo de leer y de estudiar. Entonces, pues la responsabilidad era demasiado grande. Pero la investigación, invertí mucho tiempo, las entrevistas. Sin embargo, habiendo hecho todo ese trabajo de manera cuidadosa, con mucha anticipación, yo me tardé solamente 6 meses en redactar el libro. Comencé en junio y ya para el 19 de noviembre, el Día de la Puertorriqueñidad, que esa era la meta que yo tenía trazada, se lanzó el libro de El Conguero, en mi opinión, puertorriqueño más influyente de la música. Bella, Entonces, a mí me gustaría darte este comentario que está aquí porque me parece fabuloso. Dice, he quedado impresionada y muy interesada de leer las memorias. Una gran aportación a la literatura e historia de Puerto Rico. Este comentario es de Carmen M. Torres Rivera. Gracias. Mira, Ilsa, uh-huh. Aprovecho y te doy el privilegio. Sí, y en lo que me estás dando el privilegio, te voy a hacer otro comentario de Ana Delgado. Las memorias de Jimmy es una misión que el universo le asignó a Bella. Y creo que Rosemary tiene un comentario final. Rosemary. Rosemary. Unmute, ok. Pues sí, después de haber conocido a Jimmy a través de Bella, ¿no? Pues yo por YouTube, pues vi el concierto allá en la China y también vi algunos talleres que él ofrecía a través del mundo. Yo creo que uno fue en Japón, otro fue en Venezuela y había tanto entusiasmo en estos músicos jovencitos, aprendices, y él con esa paciencia y esa dulzura y ese profesionalismo, pues era la verdad un placer. Y aunque eran unos sonidos, ¿verdad? Porque no era música que él estaba tocando así como tal, ¿no? Lo que estaba mostrando eran los sonidos pues de su conga, pero ellos también eran chicos talentosos, ¿no? Y la verdad que me impresionó mucho esa dedicación que él estuvo por ese arte que él dominó también. Así que pues otra vez, pues gracias Bella y gracias a Ilsa también y a la Asociación de Graduadas. Uh-huh. Gracias a todo el mundo porque todos aportamos. Sí, tenemos en la audiencia a Egui Castrillo, que él es un profesor puertorriqueño de Berklee School of Music.
Así que él me tuvo en su Bienvenida. espacio, me invitó a su espacio el otro día y le agradezco un millón. Eso es un gran espacio. Eso fue mucha liga para mí, yo le dije. Pero como me dijo Richard Rivera Cardona, mi voz es única. Muy bien. Frances Boulon tiene un comentario, dice, excelente presentación. ¿Cómo podemos obtener el libro? Pero mira, Ana Delgado le contesta con su propio comentario. Dice, el libro está a la venta en la librería Casa Norberto y con Bella. Además, en otras librerías de Puerto Rico. Así que ya contestada la pregunta de Frances Boulon, está a la venta en la librería Casa Norberto de Plaza Las Américas y a través de Bella misma que le puede suministrar una copia con mucho gusto y en otras librerías de la isla. Gracias. Bien, pues Bella me dice que sí, ya puedo presentar. No me está dejando presentar, pero de todas maneras entonces lo que voy a hacer es, voy a leer, este es un certificado que le tiene la Asociación de Graduadas de la Universidad de Puerto Rico a Bella Martínez por tan excelente ponencia en el día de hoy. Déjame entonces abrir el certificado, por lo menos yo aquí, y proceder a darle lectura. Dice que es un certificado de reconocimiento de parte de la Asociación de Graduadas de la UPR que desea reconocer a Bella Martínez Vázquez por la presentación de su libro Un conguero para la historia, publicado en el 2020, dado hoy en San Juan, Puerto Rico, el 29 de mayo del 2021. Muchas gracias, Bella, por esta ponencia tan interesante. Te auguramos mucho éxito y en el nombre de nuestra asociación te deseamos la mejor suerte y muchas bendiciones. Que Dios te dé una larga vida para que tú continúes con esta encomienda y este talento que Dios te ha dado de escribir y plasmar las historias de tantas figuras puertorriqueñas importantes y significativas en nuestro país para darle la oportunidad de que otras personas que estén fuera de nuestra isla aprendan sobre estos temas y estas personas tan talentosas. Muchas gracias. Si hay alguien que quiere dar un último comentario, este es el espacio. Estoy leyendo aquí que Lolin Fuentes me dice que admira mi trabajo y yo admiro el tuyo. Abrazo. Saludos, Lolin. Sí. Madre Selvaje es una gestora cultural bien activa siempre. Pues Bella, ¿hay algún otro comentario que te hayan escrito por Facebook Live que se haya quedado? Yo creo que fueron. Ok, pues muchas gracias de nuevo Gracias a todas ustedes por conectarse también. Gracias por moderar, Rosimar. Gracias a todos los que se conectaron. Los quiero mucho. Gracias por tenerme. Para mí es un honor estar aquí en el cierre del año de la Asociación de Graduadas de la Universidad de Puerto Rico, nuestra alma mater. Gracias a ti y gracias a ustedes por darme la oportunidad. Fue un privilegio. Gracias y éxito. Buen fin de semana a todas. Buen fin de semana a todos y todas. Bye, moderadora de lujo. Ay, Gracias, muy bien, Rosimar, muy bien. Aplausos para Rosimar. Petra envía unas manitas ahí aplaudiendo. Gracias. Uno ese aplauso. Gracias. Bye bye.